Vamos a calcular de la suma vectorial de tres vectores y uno tiene 32 grados al este del norte y su magnitud es 72.4 metros y otro va a 36 grados al sur del oeste y su magnitud es 57.3 metros y otro va hacia el sur y su magnitud es 17.8 metros. Y este problema es sacado del libro SEARS de Física Universitaria y si eres ingeniero seguramente ya lo llevaste. Te sugerimos que detengas el video ahorita hasta que tengas tu respuesta y luego continúa para ver si llegamos a algún nuevo resultado. Para calcular esta suma necesitamos saber cuáles van a ser los componentes en Y y en X de los vectores. Y el componente en X de este vector es 0 porque se está yendo hacia el sur. Y entonces el componente del vector C en X es 0. Y el componente en Y del vector C es 17.8. La magnitud del vector A son 72.4 metros. La magnitud del vector B es 57.3 metros. La magnitud del vector C son 17.8 metros. Y para sacar el componente en X y el componente en Y de los vectores, hay que hacer el coseno de teta es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa y el coseno de teta para el ángulo, para el vector A son 30, va a ser este ángulo porque queremos el ángulo con la horizontal y entonces va a ser 90 grados menos 32 grados que es 58 grados y entonces el coseno de 58 grados es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa que es 72.4 metros y para saber cuál va a ser el cateto adyacente hay que despejarlo y entonces hay que mandar a abrir esto para el otro lado y entonces sería el coseno de 58 grados que es aproximadamente 0.53 por 72.4 metros va a ser igual al cateto adyacente, o sea, componente en X. Y eso es lo mismo que 38.4 es igual al cateto adyacente. Y entonces el cateto adyacente para el vector A es 38.4 metros. Y para saber cuál es el componente en X del vector B, hay que usar esta misma fórmula. Y entonces sería el coseno de teta, que son 36 grados. Va a ser igual al cateto adyacente, o sea, componente en X, entre la hipotenusa, que son 57.3 metros. Y si queremos despejar al cateto adyacente hay que mandar esto para vivir acá y entonces va a ser 57.3 por el coseno de 36 grados que es aproximadamente 0.81 es igual al cateto adyacente y esto es lo mismo aproximadamente a 46.4 es igual al cateto adyacente o al componente en X y entonces el componente en X del vector B es 46.4
.4 metros. Y para sacar el componente en y del vector a, va a ser el seno de teta es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa y el seno de teta para el ángulo teta para el ángulo A son 58 grados, y entonces el seno de 58 grados es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, que es 72.4 metros. Y si queremos despejar al cateto opuesto, hay que mandar a abrir esto para el otro lado, y entonces sería 72.4 por el seno de 58 grados, que es aproximadamente 0.85, va a ser igual al cateto opuesto o al componente en y. Y eso es lo mismo, que 61.4 metros es igual al cateto opuesto, y entonces el cateto opuesto del vector A es 61.4 metros. Y para saber el cateto opuesto o el componente en y del vector B, hay que usar esta misma fórmula, y sería el seno de teta, pero aquí teta son 36 grados. Va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, que es la magnitud, o sea 57.3 metros. Y este 57.3 metros pueden mandarse a vivir para este lado, y va a quedar 57.3 metros por el seno de 36 grados, que es 0.59, es igual al cateto opuesto, y eso es lo mismo que aproximadamente 33.7 es igual al cateto opuesto o al componente en y del vector B. Y para saber el componente en X y el componente en Y del vector resultante, hay que sumar estos, pero este es negativo porque el vector B es como si este fuera un eje, y este es el lado negativo, y este es el lado negativo, y entonces por eso es negativo. Y el componente en Y del vector C también es negativo porque este es el lado negativo. Y el componente en Y del vector B también es negativo porque si esto fuera un eje, también está abajo del eje de las X. Y el componente en X y en Y del vector A es positivo porque si esto fuera un eje, esta sería la X y estaría positiva, y esta sería la Y también estaría positiva. Y entonces es 38.4 metros menos 46.4. Y eso es menos 8, y ese es el componente en X del vector resultante. Y para saber cuál es el componente en Y del vector resultante, sería 61.4 menos 33.7 menos 17.8, y esto es igual a 9.9. Y para sacar la magnitud del vector resultante, va a ser una hipotenusa, y entonces la hipotenusa es igual a la raíz del cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto o el cateto y al cuadrado, y la hipotenusa es igual a la raíz de 8 al cuadrado, que es 64, y menos 8 al cuadrado, que es 64, más 9.9 al cuadrado, que es 98 aproximadamente. Y entonces la hipotenusa es igual a la raíz de 162, y entonces la hipotenusa es igual
aproximadamente a 12.7 metros. Y entonces el componente en X del vector resultante es menos 8. Y el componente en Y es 9.9, o sea, como 10. Y el vector resultante va a ser como así. Y para saber los grados, hay que hacer el cateto adyacente, que es menos 8, entre la hipotenusa, que es 12.7, y luego es arc coseno, y el arc coseno es igual a 129, y el arc seno es igual a, sería el componente en Y del vector resultante, que es 9.9, entre la hipotenusa, que es 12.7, y luego arc seno, y es 51.2, y el arc tangente es igual al componente en Y del vector resultante, que es 9.9, entre el componente en X, que es menos 8, y luego arc tangente, y esto es igual a menos 51.1, y entonces aquí va menos 51.1 grados, pero es menos porque si este fuera un eje, este es el lado negativo. Y aquí va 90, porque todo esto es 90, y entonces sería 90 menos 51.1, y entonces estos grados son iguales a 38.5 grados, y todo todos estos ángulos va a ser igual a 90 más 38.5. Y esto es igual a 129 grados. Y entonces el arc tangente fueron estos grados, el arc seno fueron estos grados, y el arc coseno fueron todos estos grados.